Siguiendo más o menos los mismos parámetros del ejercicio anterior, pues bajo esas condiciones, así es que se desarrollaría específicamente este ejercicio. Si lo están haciendo así, ¿cuánto le está dando? Ingeniero, ahí para el esfuerzo en A, pues usted restó como tal las dos cuotas, ¿sí? La cuota de los 7 metros y los 5 metros. Sí, porque Y digamos que en la condición que tenemos, pues realmente nosotros vamos a tener hasta dónde nos llega específicamente este nivel de agua. Lo que necesitamos saber es de ahí para allá qué tanto está subiendo o hasta dónde puede subir, ¿sí? Esta es una condición que nos da el mismo ejercicio. Entonces, quiere decir de que nosotros de nuevo vamos a buscar alguna zona por aquí encima de ese punto A. Que para el caso estará ubicado aquí, en una zona, ¿sí? Donde aquí conocemos cuánto es esto, porque sabemos específicamente cuánto es, dónde queda esta medida. Entonces, de una vez nosotros vamos a tener a partir de ahí cuánto es lo que va a subir específicamente el agua, que es lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, nosotros ahí en ese momento, eso es lo que hacemos, simplemente buscamos nuestra condición de dónde vamos a analizar específicamente esa arcilla y lo estamos analizando es por esta zona, pues va a ser el gamma de la arcilla saturada multiplicado por esta zona. ¿Cuál es esta zona? Pues 7 metros menos la parte final de la cota del agua, que son 5 metros. Ya tenemos este punto por ahí. Ahora, a partir de eso, saber qué condición nos va a generar agua por encima de él. Es decir, por aquí un esfuerzo que solamente tiene que ver con el agua. Y es específicamente eso que tenemos aquí, que es el gamma del agua por H. Un momento. Buenas, a la orden. Sí, a la orden.
Cuénteme. Ah, listo, perfecto. ¿Qué era? Listo, perfecto. ¿A qué horas puedo pasar por él? ¿A las 2 de la tarde? Ok, listo, perfecto. Bueno. Por aquí ya que les dio 0.7 metros, sí, efectivamente, por ahí, eso estaba dando. Sí, correcto. ¿A todos les dio esto? Esto es lo que le dio resultado a Karen. Y efectivamente es así. Nuestro gamma del agua, conmigo siempre lo trabajan respecto de la aceleración de la gravedad de 10, entonces van a ser 10 kilonewton metro cúbico, que es el término que va a acompañar a esto. Por este lado, pues 10 por 4.5 casi siempre da 45, que va a ser este término. Y esto, desarrollándolo 7 menos 5 casi siempre da 2, multiplicado por 19 nos da 38. Entonces, simplemente desarrollando, metiendo esos valores en la fórmula general de esfuerzo efectivo, igualándola a cero, pues despejamos lo que es ese valor de la altura del agua que puede subir. Es decir, que a partir de acá, a partir de esta medida, realmente va a ser en general máximo 0.7 centímetros, 0.7 metros en esta zona, ¿sí? Esta H será exactamente igual a 0.7 metros, es decir, 70 centímetros. Los demás, ¿sí les dio eso? Sí, profe. Pues listo, hasta ahí vamos a dejar lo que tiene que ver específicamente con el tema de esfuerzos normales. Ya lo hemos visto todo. ¿Qué es el otro esfuerzo que nosotros necesitamos aprender o desarrollar? Lo que tiene que ver específicamente con el esfuerzo cortante. Entonces, para lo de que es el esfuerzo cortante, nosotros en mecánica de suelos vamos a tratar específicamente lo que es la teoría de Mohr-Coulomb. Dentro de esa teoría de Mohr-Coulomb vamos a hablar en algún momento respecto de lo que ustedes de pronto han escuchado en otras asignaturas, por ejemplo, en resistencia de materiales, es un tema que tiene que verse y es lo que corresponde específicamente al círculo de Mohr. Y vamos a ver qué tiene que ver un círculo específicamente con los esfuerzos. Resulta y acontece que nosotros lo que hemos trabajado hasta el momento han sido esfuerzos normales, es decir, una carga aplicada perpendicularmente sobre un área.
Y eso es apenas un esfuerzo. Nosotros tenemos mucho más esfuerzos, específicamente para nosotros lo que es el esfuerzo cortante, siempre se nos va a presentar, siempre. Es más, ya determinamos de que los esfuerzos normales, sea que le pongamos construcciones encima o algunas cosas, eh, igual los suelos propiamente dichos, sin tener nada encima, ya tienen algunos esfuerzos. Lo hemos comprobado en algunos ejercicios que hemos realizado, ¿sí? Y así como se presentan los esfuerzos normales, resulta y acontece que los esfuerzos cortantes también se presentan. Siempre que se presente un esfuerzo normal, se va a presentar un esfuerzo cortante, dependiendo de dónde se estén analizando. Pero en general existe una relación directa entre esos dos tipos de esfuerzos, entre los esfuerzos normales, los que acabamos de ver, y el esfuerzo cortante. A partir de esto vamos a desarrollar cómo o por qué una cuestión que se denomina círculo, por qué un círculo, qué tiene que ver con esfuerzos y en general qué tiene que ver con nuestra mecánica de suelos. Entonces, para eso, vamos, por ejemplo, por favor, vayan colocando ahí el dibujito. Vamos a asumir una muestra de suelo de forma cilíndrica, ¿sí? Entonces, esto, digamos, en vista isométrica, es decir, en los tres planos, pues nos generaría esto. Aplicándole una fuerza perpendicular a esa área de la circunferencia por arriba del cilindro, ¿sí? Una fuerza perpendicular P, pues ya sabemos de que se nos va a presentar algunos esfuerzos. Entonces, dentro de esos esfuerzos, sí, ya sabemos que van a presentar los esfuerzos normales, pero vamos a ver qué relación o cómo carajos resultan los esfuerzos cortantes. Entonces, por favor, vayan haciendo ese dibujito ahí.
¿Listo? Entonces, de esa muestra vista en esa forma isométrica, pues cuando se esté aplicando una carga, y esto pues se realiza en varios ensayos para poder determinar esos esfuerzos normales y cortantes en general, nosotros al aplicar una fuerza normal a esa muestra de suelo, en algún momento fallará, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta, como es un cilindro, esta muestra en algún momento va a fallar de forma tal de que se va como a cortar, ¿sí? Se va a cortar. Nosotros para poder desarrollar matemáticamente esto más fácil, ¿sí? Un modelo idealizado, ya no lo vamos a empezar a mirar así como lo tenemos en 3 dimensiones, sino que vamos a hacer de cuenta que estamos teniendo una vista frontal de esto que vemos aquí, ¿sí? ¿Qué es esa elipse que se ve como por dentro? Ah, pues debe ser precisamente la falla de cortar este cilindro, ¿sí? Y él tiene cierta inclinación respecto de un eje horizontal, pues digamos imaginario, y me va a formar esa inclinación, pues respecto de ese eje horizontal, un ángulo. Aquí casi no podemos observar eso. Entonces es lo que tenemos aquí. De la muestra de suelo sometida a carga, tomando la vista frontal, es posible observar que se forma un ángulo respecto de un eje horizontal, el que para el caso se denominará ρ, ¿sí? Lo vamos a denominar con la letra ρ, ese ángulo. Entonces, esto que tenemos acá, ¿qué es? Pues esta línea horizontal es esta misma línea horizontal. Esta línea diagonal, que es específicamente la misma línea de la falla que se produce cuando se aplica la carga perpendicular al área de, al área superior de esa muestra cilíndrica, pues va a ser esta. Entonces sí, entre esos dos, aquí veo que se me forma un ángulo. Y ojo, al tener una vista frontal, yo ahora veo algo como esto realmente, ¿sí? Aunque sigue siendo 3 dimensiones, pues lo que vendría siendo el fondo, pues yo no lo estoy viendo en esta vista, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Porque vamos a generar un poco de descomposiciones de esta carga para poder vincular con este ángulo y las áreas que tengo por acá. ¿Qué áreas? Pues recordemos específicamente que esto viene de ser algo en 3 dimensiones. Entonces esto realmente, esta línea que vemos aquí va a corresponder a toda esta área. Y esta línea que está aquí, que es la que se forma de la falla, va a corresponder a esa área que más o menos vemos sombreada allí. Entonces, para observar mejor el comportamiento de la descomposición de la fuerza P aplicada perpendicularmente sobre el área de la muestra de suelo, se presenta un archi ultra mega zoom de la zona de falla en la muestra de suelo analizada. ¿Por qué vamos a hacer eso? Para poder ver y determinar muy bien de dónde en esa descomposición sale cada uno de los factores que vamos a estar trabajando. Entonces, por favor, vayan escribiendo eso.
Entonces, haciendo ese mega zoom, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, eso que tenemos allá, vamos a generar la descomposición de esa fuerza P en eso, en esa muestra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos específicamente el eje horizontal que hemos determinado, ¿sí? El eje que me forma inclinado, que me forma precisamente la falla de esa muestra de suelo. Proyectamos la carga P. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Vamos a generar la descomposición de esa fuerza. ¿Cómo se hace? Pues simple. Ubicamos alguna perpendicular a esta zona inclinada. Generamos una paralela a esa misma. Y junto con la proyección de la carga perpendicular, de la carga vertical, pues determinamos sus componentes. Entonces, por el lado perpendicular al eje inclinado, lo vamos a denominar como una componente N. Y por el lado de la parte paralela a ese eje inclinado, lo vamos a denominar con la letra Q. ¿Qué ocurre aquí? ¿Y por qué nos sale específicamente aquí también un ángulo ρ? Ah, bueno, resulta y acontece que al proyectar esto y generar la descomposición, este ángulo que se nos forma acá es este mismo. ¿Por qué? Por perpendicularidades. Entonces simplemente vamos a repasar algo que todos dominamos perfectamente, y es que cuando vamos a hacer esa descomposición sobre un eje inclinado, nosotros generamos ese eje perpendicular al inclinado. Y simplemente empezamos a proyectar. Ah, bueno, resulta y acontece que este ángulo ρ está formado entre este eje horizontal y este eje inclinado. ¿Listo? Para aplicar las perpendicularidades, entonces, esta es perpendicular a esta que hace parte del ángulo y esta es perpendicular a esta otra que hace parte para formar específicamente ese mismo ángulo. Como esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, el ángulo que se me forma entre esas otras dos perpendiculares va a ser exactamente ese mismo ángulo. ¿Sí? Por eso es que este ángulo aparece aquí. Y teniéndolo así, vamos a poder desarrollar algunas cositas desde el punto de vista de trigonometría. Adicional de eso, vamos a denominar que lo que tiene que ver con el eje horizontal va a ser un área N. Y lo que tiene que ver con el eje inclinado va a ser un área P. ¿Cómo así? ¿Y por qué áreas? Ah, bueno, recordemos específicamente que venimos de esta figura, que es en 3 dimensiones. Quiere decir de que nosotros sí tenemos un área, ¿sí? Un área que va a estar, digamos, si estuviésemos cortando ese cilindro, con ese eje nos va a determinar un área, ¿sí? Un área paralela a esta. Y el área inclinada específicamente que se me forma cuando se aplica la carga y falla esa muestra de suelo. Muy bien. ¿Qué más debemos recordar? Ah, pues vamos a empezar a recordar cositas. Por ejemplo, que la carga P es igual a la integral del esfuerzo normal multiplicado por un delta de área. Por tanto, la fuerza P será igual al esfuerzo normal por el área. Cosa que nosotros ya sabíamos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que esfuerzo es carga perpendicular aplicada sobre un área. ¿Sí? De este mismo esquema, nosotros podemos sacar algunas relaciones trigonométricas con estas variables que estamos vinculando. ¿Cómo qué? Como que el coseno de ese ángulo ρ será n sobre p. ¿Sí? Claro que sí. Miremos que esta parte es la que va a ser perpendicular, es decir, este vendría siendo
el cateto opuesto a ese ángulo y este va a ser el cateto adyacente a ese ángulo. Por lo tanto, el coseno será n sobre ¿quién? ¿Por qué P? ¿P de dónde sale? Ah, pues P es efectivamente lo que nosotros vamos a tener por aquí. ¿Sí? Que en este caso, vamos a ubicarlo como se ve en el triángulo, que en este caso vendría siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el ángulo, esta es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Por tanto, podemos determinar estas relaciones trigonométricas. Por el otro lado, por el lado del seno. Ah, bueno, pues entonces para el seno específicamente será lo que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es lo que tenemos allí. Tenemos unas condiciones dadas respecto de lo que son esas componentes. Entonces, las componentes N y Q, ¿sí? N y Q, entendiendo que respecto de esa inclinación, esto va a ser una fuerza perpendicular a esta área AP, pero esta Q va a ser una fuerza paralela a esa misma área P. Es decir, que con ellas yo puedo determinar dos tipos de esfuerzo. Una será con la que es perpendicular a esa área, un esfuerzo normal. Y la que es paralela a esa área, pues me generará lo que será el esfuerzo cortante o de cizalladura. ¿Sí? Ojo, de aquí en adelante, cada vez que nosotros estemos hablando de esfuerzos cortantes, siempre los vamos a denominar con la letra tau. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, recordando esta fórmula general, entonces los esfuerzos normales serán la carga perpendicular aplicada sobre un área y el esfuerzo cortante será la carga paralela al área sobre precisamente esa área de aplicación. Pues cada vez quedan más poquitos.
Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, pues determinamos esos esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Lo que tiene que ver con el esfuerzo normal lo vamos a llamar ecuación 1 y lo que tiene que ver con el esfuerzo cortante lo vamos a llamar ecuación 2. Pero también podemos hacer otro tipo de relaciones. ¿Cuáles son? Pues respecto de esa figura, el coseno de ρ también lo podemos relacionar respecto de las áreas, de la área N y la área P, ¿sí? También podemos hacer esa relación. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Ah, bueno, pues aquí también tenemos el ángulo. Aquí pues podemos determinar quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, por el lado de lo que es el coseno, pues para estos datos que tenemos un ángulo, tenemos el cateto adyacente y ojo, ahora ya no estoy hablando específicamente de este triángulo, sino estoy hablando del triángulo que se me forma aquí. Ese triángulo. Entonces, en este triángulo ahora, esta parte, la parte inclinada, respecto del ángulo, la que forma parte del ángulo, va a ser la